Hola, bienvenidos. En esta ocasión en la cadera de Eva vamos a platicar con la Red de Mujeres Sin Fronteras, un proyecto que fue fundado por Valeria Sánchez durante la pandemia, cuando todos enfrentamos el gran reto de cuidar de nuestra salud mental ante la crisis que estábamos viviendo. Así que bienvenidas Valeria, Cristel, Alma y Melanie. Hola, gracias. Un Gracias, gusto. hola. Un gusto platicar con ustedes. Entonces, pues para arrancar me gustaría que nos contaran un poco más sobre qué servicios brinda Mujeres Sin Fronteras. Es una red que busca acercar el servicio de la psicoterapia, no el de orientación psicológica, no el de acompañamiento psicológico, porque son cosas distintas a las mujeres de México, pero también del mundo gracias a la forma de trabajo remota. Y además, algunas de nosotras ya depende de nuestra formación, especialidad, ofrecemos baterías de pruebas psicológicas, ya sea para evaluación del neurodesarrollo o baterías laborales. Eso ya depende de cada una de las psicólogas. Hay psicólogas que aplican pruebas, otras que no. Básicamente es eso. Una pregunta, Valeria, ¿cuál sería la diferencia entre el acompañamiento y la terapia en sí? Bueno, el acompañamiento psicológico lo puede dar de manera supervisada, casi siempre en una materia, un alumno de psicología y forma parte de las prácticas universitarias. Sin embargo, la psicoterapia ya es este evento que sucede en compañía de un psicólogo, en este caso una psicóloga, que se especializó, que estudió una especialidad, una maestría que la avala para hacer este tipo de trabajo que está muy basado en una metodología específica y que también la duración es mucho distinta. Y pues básicamente esa es la diferencia. La psicoterapia solo puede ser de acuerdo al código ético y legal de salud mental, al menos en Ciudad de México, por una persona que estudió licenciatura y después especialidad o maestría. Muchas gracias, Valeria. Y también sabemos desde su cuenta en Instagram que ustedes se posicionan desde un enfoque feminista y nos gustaría que nos contaran en qué consiste esta psicoterapia con perspectiva feminista. Pues bueno, la verdad es que creemos que este enfoque debería de ser algo de absolutamente todo personal que se dedica a la salud mental. Lo nombramos feminista también porque pues es lo que ahorita está, ¿no? Pero pues prácticamente es ver bajo esta visión de atravesar todas esas violencias, de no invisibilizarlas a nivel social, a nivel Estado, ¿no? Y realmente tener esta perspectiva con cada paciente que llega al consultorio, ¿no? Y teniendo esa visión de poder escuchar un poco más allá de lo que te están contando, ¿no? No responsabilizar a la persona de lo que le está sucediendo, sino entender que toda la violencia y todo lo que le atraviesa viene desde un aspecto mucho más grande, ¿no? O sea, es el Estado, es la sociedad, es la educación, ¿no? Todo lo que se nos está impuesto específicamente como mujeres, ¿no? Y tener esa visión de que, pues bueno, o sea, a nivel en el que nos encontremos, ya sea económico, social, familiar, ¿no? Pues nos atraviesan muchas violencias y ese es el objetivo, yo creo que de la perspectiva feminista, que realmente hagamos conciencia como personal de salud de todo lo que nos puede atravesar como mujeres en todos los aspectos. Claro, y me parece muy, muy importante esto que mencionas, porque muchas veces todas estas violencias que nos atraviesan por cuestiones de género se invisibilizan o se consideran que todas las personas viven las mismas violencias o que no las viven, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante tener esta perspectiva y que mejor que dentro de un espacio seguro como es la terapia. Y ya que estamos en el tema, nos resulta relevante profundizar en esta relación entre salud mental y género, así que voy a entrar en algunos detalles. Históricamente, voy a empezar por esto, ha habido un gran sesgo y también una patologización de las experiencias y las emociones de las mujeres, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaran un poquito de esto y por qué la salud mental también debe ser y tiene que ser un tema de género. El problema es que la salud mental desde hace muchos años empezó a tratarse como un tema de género. Desde que estaba Freud viendo qué onda con la salud mental, lo que le brotaba es la histeria, ¿no? Que es como toda esta parte de la mujer loca, toda esta parte de la mujer intensa, toda esta parte de la mujer
enferma, ¿no? Entonces nos empieza a vender a las mujeres como enfermas, ¿no? Por el hecho de ser mujer. Por eso estamos locas, por eso varias cosas, ¿no? Actualmente ya no se ve así, incluso dentro del psicoanálisis creo que ha cambiado un poco esa postura, o un mucho. Lo que sí sigues viendo es que o sea, por ejemplo, nos llegan pacientes que han sido muy violentados en sus terapias, muy violentadas en sus terapias, ¿no? Y pues de pronto, sin que yo te diga, bueno, es que yo tengo un enfoque meramente feminista, no es que lo tenga, pero tengo una escucha y una empatía muy distinta a la que tal vez un terapeuta hombre de 50, 60 años tiene, ¿no? Vienen mujeres que han sido violentadas por sus terapeutas de claro, pero es que si eres intensa tienes que dejar de ser intensa, claro, pero es que por eso no tienes novio, porque eres así, no sé, vienen violentadas de muchas maneras. En la parte de la sexualidad también está la parte de es que si eres lesbiana está mal, ¿no? Y tenemos que cambiar y seguramente te castraron y es por eso que eres lesbiana y entonces entra toda esta parte de violencia también dentro de la psicología, que es así, actualmente se sigue viendo. Yo actualmente sigo teniendo pacientes que llegan conmigo y me dicen, ¿cómo? ¿Era así? ¿En serio? Es que nunca había podido decir estas cosas con ningún terapeuta porque nunca me había sentido sin que me estuvieran juzgando, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que pues es importante que sí haya una terapia con perspectiva de género. Creo que el enfoque feminista es necesario porque es parte de un proceso de justicia social que la psicología le debe a la mujer. Desde este punto sí, de señores y terapeutas muy violentos a lo largo de la historia, tanto como la epistemología en general que rodea a esta ciencia de la salud, que es sumamente patriarcal, sumamente capitalista, algunos enfoques mayormente que otros, pero también en una visión muy centrada en la óptica del hombre. La óptica del hombre ha construido lo que es la psicología, tanto bases como contemporáneas. Entonces, la psicología, en cuanto a lo que hoy existe, no tiene mucho que decir acerca de la mujer. Las pocas psicólogas que han existido en el mundo como del estudio, porque no te las enseñan en la universidad, después tú las investigas y las reconoces, pues han sido muy invisibilizadas. Entonces, creo que es un proceso también de justicia el por qué es importante hacer la psicoterapia con perspectiva feminista. Me encanta el posicionamiento y creo que no solamente en el ámbito de la psicoterapia, creo que es un movimiento en el que estamos impulsando el trabajo de mujeres en diferentes espacios que pues por mucho tiempo estuvo oculto, ¿no? Y por otra parte también está la relación de la salud mental y el trabajo de cuidados, ¿no? Que creo que durante la pandemia fue cuando se hizo muchísimo más visible este trabajo que siempre ha estado ahí, que nunca ha estado remunerado y que sobre todo recae sobre las mujeres, ¿no? O sea, sabemos que a nivel mundial las tareas de cuidado, si bien no son exclusivas de mujeres, principalmente sí recaen sobre ellas y no solamente hablamos de una carga física, de un trabajo físico, sino también mental, y el mental es el que es más difícil de ver, ¿no? Durante la pandemia tenemos datos, por ejemplo, de que fueron ellas quienes presentaron porcentajes muchísimo más altos de ansiedad. Entonces, ¿cómo podríamos priorizar el autocuidado en este tipo de labores? Y para dejarlo mucho más claro a qué me refiero con trabajo de cuidados, hablamos de mujeres que tienen a su cargo la vida de bebés, niñas, niñes, adultos mayores, personas enfermas o en otras condiciones que les impiden valerse por sí mismas, ¿no? Pero también, por ejemplo, el preparar comida, el hacer viajes de cuidado como llevar a infancias a la escuela, acompañar a alguien al médico, son todas estas labores que damos por hecho, que asumen las mujeres, pero cómo todo esto va permeando en nuestro propio autocuidado y en nuestra salud mental. Yo creo que la entrada es no invisibilizarlas, o sea, no invisibilizar todo lo que se nos impone por hacer, ¿no? Este tema del autocuidado yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no?
porque también es una imposición. Ahora se ha vuelto como el hay que autocuidarnos, ¿no? Y no es fácil tampoco viviendo en una sociedad como esta cuidarse. Porque además, como bien lo comentabas, ¿no? Es como, pues sí, tienes la obligación de llevar a tus hijos a la escuela, tienes la obligación de hacer la comida, ¿no? O sea, ya se vuelve algo impositivo, ¿no? Ya es algo que está ahí. Entonces, más bien es como considero que es hacer conciencia de todas estas responsabilidades que sí se nos sobrecargan, ¿no? Porque además, particularmente hablamos de cosas como comunes, ¿no? Hacer la comida y el cuidado de los niños, ¿no? Pero es como, sí, ¿y dónde está la otra parte de los padres, ¿no? Entonces, eso, o sea, como que no invisibilizar ese lugar y entender que no es fácil autocuidarse, que no es una tarea sencilla, tener, creo yo, como mucho más compasión con todo esto que atravesamos y dejar que esa angustia o eso que nos genera el tener que hacer cosas, ¿no? Como tan impuestas, todo lo que nos vaya a generar a raíz de esto, dejar fluya, dejar que pase. Hace poquito había hecho mi referencia donde había una chava, ¿no? Que estaba haciendo la comida y se pone a llorar, ¿no? Porque así creo que le explotó la licuadora, ¿no? Y se pone a llorar muchísimo, se frustra, ¿no? Y me pareció muy importante ver eso. Fue como, es que claro, o sea, no está loca, ni está mal, ni no se está cuidando, simplemente es comprender, ¿no? Toda la dificultad que trae cuidar al otro, ¿no? Y lo importante que es eso. Y dejar que si quiero llorar porque estoy frustrada, porque estoy enojada, porque me está cargando no nada más el hecho del Estado, ¿no? Del no tener como las mismas condiciones económicas y demás. Y aparte me están diciendo que estoy loca y que no debería llorar o que no debería llorar así, pues sí, termina siendo algo bastante angustiante. Entonces, si de repente es como esta chava, ¿no? Pues sí, me va a poner a llorar porque lo amerita llorar el haber hecho comida y que de repente explote la licuadora, lo amerita y no pasa nada si lloramos, no pasa nada si me enojo. Y justo esto que hablaban hace rato, ¿no? De esta Cristel, de que siempre somos como las intensas, ¿no? Y también lo decía Valeria, ¿no? Es que no somos intensas, es que eso es lo que nos atraviesa, es la emoción, es como si hubiéramos guardado todo en una cajita de Pandora y obviamente se explota, está bien que explote. Creo yo, o sea, me ato más como a la idea de ser comprensivas con nosotras mismas, ¿no? Y permitir que sintamos lo que tengamos que sentir siempre. Sumándole a esto que dice Melanie, tener un poco de cuidado con todo este bombardeo de redes sociales que con la intención de ayudarnos, de pronto lo que nos hacen es aumentarle una piedrita más a la carga que ya tenemos, ¿no? Ahora vemos TikTok, Instagram lleno de reels, de gente, de influencers que no se dedican a la salud mental, hablando de salud mental. Entonces, claramente alguien que ve a un influencer hablando de salud mental dice, claro, pues sí es cierto, ¿no? No me voy a cuestionar si esta persona es psicólogo o si es psiquiatra o qué es, y digo, claro, sí es cierto. Y entonces empezamos a romantizar cosas que nos van a traer muchísima más carga y muchísima más presión, como esto del autocuidado, con esto del amor propio. El amor propio en realidad duele, el amor propio en realidad es un proceso muy complicado y muy difícil y sobre todo muy doloroso, ¿no? Y te lo venden, bueno, no es que te lo vendan, pero de pronto escuchas por todos lados hablar de amor propio y dices, no, pues estoy muy mal, ¿no? Por no tener amor propio, si está tan bonito, si todo es tan padre, o sea, ¿qué estoy haciendo yo, no? Entonces, de pronto también es un poco, pues, entender que no todo lo que nos exponen de pronto las redes sociales es real, y ahí es donde darle un poco de prioridad a acercarme a alguien, algún profesional que me ayude realmente con los temas de salud mental. Claro, y qué importante todo lo que acaban de enumerar, porque sí se habla de un autocuidado como una imposición, como algo que se tiene que hacer, y si no lo estás haciendo, de nuevo estás mal, ¿no? Entonces de repente terminas viendo cómo vas a lidiar con el autocuidado que tampoco estás pudiendo llevar. Y hablando ya de esta parte, ¿cuáles serían los signos de alerta que nos hablan de un descuido de nuestra salud mental? Como unas red flags que nos dicen, atención a esto.
no necesitaría de estar en un estado como en México estamos tan poco acostumbrados a la prevención y solamente a la acción en cuanto ya hay signos y síntomas de dolor, de displacer, pues realmente no tendríamos que esperar a ninguna red flag. Pero hablando pues igual de lo que podría estar pensando alguien, ¿me gustaría, necesitaría yo ir a psicoterapia? Sí. En el momento en que se te atraviese la idea por la cabeza, tienes que ir, porque ya es algo que está adquiriendo sentido, porque no es lo mismo resignificar tu vida con tus compañeras, con tus amigas, es muy valioso, que acompañada de una profesional y sobre todo con esta perspectiva feminista que básicamente en mis palabras diría que politiza el malestar. Cualquier malestar que traiga una persona a psicoterapia se ve desde la psicología tradicional como algo individual, como algo digno de ser patologizante. Cuando acá la diferencia es entender mediante un análisis de estructura social, político, económico, etcétera, que hay cosas que suceden por la misma intersección, donde nos ubicamos en el cuadro de ventajas y desventajas. En ese sentido, yo creo que todas deberíamos asistir a una psicoterapia en cuanto se nos cruce la idea, simplemente para entender dónde estamos en este plano terrenal, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Pero lo que la gente quiere saber es como este tipo de situaciones asociadas a depresión, a ansiedad, que son las cifras que últimamente nos están preocupando. Yo diría que cuando haya un tipo de malestar significativo, aunque es bastante ambiguo este tipo de término, pero así lo dice, incluso en el DSM, que es el libro que los psicólogos y los psiquiatras utilizan para diagnosticar, entre muchas comillas, el malestar significativo, de hecho, podría ser simplemente ya no te estás adaptando a la sociedad. Eso podría ser un malestar significativo. Sin embargo, metiéndole acá nuestra perspectiva social, puede ser algo bueno que ya no te estés adaptando a la sociedad, puede ser algo bueno que ya te estés quejando de que te ponen a trabajar 10 horas en tu jornada laboral cuando debería ser de 8. Entonces esta pregunta sí me resulta como complicada responderla porque no sé si pueda resumir puntos, red flags de los malestares de las personas, porque está muy atravesado por el capitalismo, sobre todo diría yo que número 1, y después por el patriarcado. Híjole, y todo el tema de meritocracia que atraviesa también esta situación, ¿no? ¿Qué podemos hacer para comenzar a cambiar el chip? Porque todo esto, o sea, lo podemos discutir aquí, pero la realidad es que allá afuera están permeadas todas estas ideas. ¿Cómo podemos incidir a un cambio y cómo podemos empezar a validar que esto que estamos sintiendo, esta incomodidad y esta necesidad de hacer las cosas un poco diferente y tal vez pausar y atender un poco más nuestra salud mental, en realidad sí es real y sí es necesaria, o sea, validar esto que estamos sintiendo? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, yo creo que todas pasamos por lo mismo, ¿no? Cuando empezamos a saber de temas de feminismo y así, pues a lo mejor fue muy chocante de entrada, ¿no? Y fue como, eso está mal, ¿no? O eso no debería de hacerse así, o ¿por qué están peleando por esas cosas, no? Todas pasamos por ese lugar de inicio. Entonces, yo creo que desde ese momento, o sea, desde el momento en el que algo no te está gustando, más allá de solamente decir como no me gusta y ya y darle carpetazo, es cuestionate por qué no te gusta, por qué te incomoda, por qué de repente no te parece congruente lo que están haciendo, ¿no? ¿Por qué estás invalidando eso? ¿No? Y desde ahí a lo mejor en este cuestionamiento puedes llegar, ¿no? A este lugar donde dices, bueno, a lo mejor y lo que estoy esperando, no está no es el todo correcto, ¿no? O me hace falta entenderlo más. Y entonces ya me meto a investigar y hacer como este tipo de introspección para decir, pues sí, posiblemente sí, ya necesité a alguien o de algo, ¿no? Que me guíe o que me ayude a cuestionarme más estas cosas, ¿no? Y a lo mejor ya llega a este punto de decir como, bueno, pues ya voy a ir a terapia. Pero yo creo que sí es un trabajo de cuestionarse muchísimo. Pero en principio yo creería que no es necesario como pensar en un malestar, ¿no? Y simplemente entender que todos necesitamos conocernos para poder cambiar en lo que sea, para poder sacar lo mejor de mí en lo que sea, para poder relacionarme con otros seres humanos de la mejor manera. Es necesario conocerme, aunque yo no esté loca, aunque yo no esté mal, aunque yo no sienta ningún tipo de malestar.
sí es necesario conocerme. Si yo no me conozco, pues no voy a alcanzar a percibir al otro, ¿no? No voy a saber qué está pasando, por qué mis relaciones no son sanas, por qué no estoy al 100 en mi trabajo, porque realmente no estoy haciendo nada de introspección con quién soy yo, ¿no? Entonces de pronto no decir nada más, híjole, es que como no me siento mal, de pronto hay pacientes, y pasa mucho en terapia, que te dicen, híjole, ¿sabes qué, Cristel? Yo hoy no me siento, hoy me siento súper bien, entonces no sé qué decirte. Eso suele pasar mucho. Ahora, si pasa con los pacientes, imagínate con la gente que tiene como todo este prejuicio alrededor del sistema y te dice, pero pues si yo no estoy deprimido, yo no estoy mal, ¿qué demonios voy a ir a terapia? Qué poderoso lo que acaban de mencionar y creo que es una constante que nos tenemos que estar haciendo todas las personas. Y bueno, una vez que decidimos o nos pasa por la cabeza la idea de tomar terapia, ¿qué ocurre? ¿Qué debemos saber antes de empezar a tomar terapia? Yo creo que lo primero que debes saber es que la psicoterapia es una ciencia de la salud. Y sí me gusta decir psicoterapia, aunque de repente se me barre, porque en las terapias podemos incluir todas estas cuestiones alternativas, holísticas, que no hay ningún problema con eso, pueden ser como parte del tratamiento de una persona para su bienestar, pero la psicoterapia, la que es básicamente profesional en este cuidado de la salud mental, pues es ejercida por psicólogas, hablando de nosotras, psicólogos también, y se necesita un grado de especialización para llevarla a cabo. Eso es el segundo punto. El primero es reconocer que lo hacen psicólogos, psicólogas, y en algunas ramas de la psicoterapia pueden llegar a entrar otras profesiones, pero ese es un tema un poco controversial que igual y lo dejamos para después. Entonces, lo primero sería verificar, pues, que al menos sea psicólogo la persona con la que tú te quieres atender. Ya después, si dice que tiene otras profesiones, pero maestría en no sé qué, bueno, tendrías que validarlo, validar que sí exista en evidencia una especialización, no tanto en esta exigencia académica de enséñame el papel, porque eso también me parece muy persecutorio, sino en el de cuentas con las herramientas metodológicas para acompañar. Acompañar a una persona no es como conectar, no es decirle, no es como darle cierta herramienta, sino que parte de un marco que cada una de nosotras tiene. Si tú vas a una psicoterapia donde no existe este marco, pues quién sabe qué estás haciendo, porque básicamente es muy difícil abordar problemas o situaciones de la salud mental desde una cuestión muy ecléctica que no tiene evidencia de funcionar. Entonces eso sería lo segundo, verificar como la corriente, verificar cuál es la óptica con la que vas a ser atendida. Y bueno, sí agregaría en el tercer punto, no tanto como la exigencia de la cédula, aunque están en todo su derecho las usuarias y los usuarios de investigar si cuenta mínimamente con la cédula de licenciatura. También un poco de su experiencia. Es muy válido preguntar en la primera sesión cuál es tu experiencia, porque a lo mejor yo tengo experiencia con ranas y vamos a hablar de sapos. Se parecen, pero no es lo mismo, ¿saben? Entonces, eso es algo muy importante. Yo agregaría otra cosa. También, porque la verdad es que desafortunadamente, desafortunado porque nos hemos encontrado, ¿no? Con pacientes que vienen de procesos donde a lo mejor sí, ¿no? La otra persona con la que acudieron tenía todos los requisitos, ¿no? Y tenía toda la evidencia, pero terminan siendo súper violentos, ¿no? Entonces, también ser conscientes de qué te hace sentir a ti del otro lado, ¿no? O sea, si algo no te checa, si algo dices esto no me gusta, por ejemplo, algo que, bueno, al menos yo y me parece que también Valeria, no sé si también existe, pero lo que digo mucho es como, si algo de lo que yo te diga no te gusta, no concuerdas, no estás de acuerdo, dímelo porque también es válido saber qué es lo que no, que a lo mejor yo me equivoqué, a lo mejor y es una interpretación errónea mía, ¿no? Pero también como ese proceso de, que yo creo que también en eso se basa mucho la psicoterapia cognitiva feminista. Aquí no hay nadie que yo no soy superior, yo no sé más que tú, o sea, al final
tú vienes a contarme y creo que esta jerarquización que se llega a dar de es terapeuta y yo soy la paciente, ¿no? O sea, como este nivel también es muy rudo y es como, no es cierto, porque también soy mujer y vivo muchas violencias, porque también la puedo pasar mal, porque también tengo errores, ¿no? Y creo que ese es el primer lugar donde se tiene que hablar, ¿no? Donde yo me pueda sentir cómoda contándote lo que yo quiera contarte. Y donde si yo siento que me afectó eso, que me dices, pues te lo puedo decir, ¿no? Sin miedo a tener una repercusión, ¿no? Si yo siento que me estás violentando, te lo voy a decir. Y creo que eso me parece así lo más importante también, que tú te sientas muy a gusto en el proceso en el que estás, que obviamente hay cosas que te van a confrontar, ¿no? Eso me queda muy claro, no romantizar el proceso de terapia, no es algo romántico, vamos a hablar de cosas que a lo mejor no todas son bonitas, ¿no? Y entender que, pues, bueno, o sea, como yo me vaya sintiendo, puedo ir avanzando también, ¿no? Si yo siento esta confianza, seguro me va a ir muy bien. Yo creo que eso que dice Melanie es muy, muy importante cuando vas a empezar una terapia, ¿no? El saber que el proceso no es romántico. Sin embargo, eso no significa que no te tengas que sentir a gusto con tu terapeuta. O sea, sí tiene que haber una alianza terapéutica. Sí, por más que el proceso duela, tienes que tener toda la confianza y sentirla y vibrarla de decirle a tu terapeuta lo que se tiene que trabajar, y no siempre pasa. ¿Por qué es necesario? O sea, ¿por qué me parece importante decir esto? Porque de pronto tengo conocidas o amigos, etcétera, que me dicen, no, ¿sabes qué? Yo fui con un psicólogo y me fue terrible, odio la terapia, odio los psicólogos, no quiero. Y las experiencias dentro de la psicología clínica, simplemente por el hecho de ser un montón de ramas, son muy distintas. Ahora, a eso auméntale los diferentes trabajos terapéuticos, ¿no? O sea, si te topas con alguien que no está dentro de tu perspectiva, la vas a sufrir y vas a ser muy violentado. Entonces, dense chance de, así como buscamos opiniones de doctores, ¿no? De también encontrar al terapeuta con el que te sientas cómodo. No siempre te vas a sentir cómodo con el primer terapeuta al que vas. ¿Cómo funciona la terapia con ustedes? ¿Cómo alguien se puede acercar a Mujeres Sin Fronteras y cuáles serían los pasos a seguir? Incluso, ¿quiénes sí pueden tomar terapia con ustedes? Y vimos también que ustedes becan a mujeres para que puedan acceder a terapia. También que nos cuenten un poquito de cómo funciona. Bueno, el contacto por ahora es vía nuestra página de Instagram. Las personas nos escriben y solicitan la psicoterapia. Generalmente tenemos un machote para que puedan hacer respuestas automáticas que nos arroje más o menos cuál es la inquietud o la necesidad de la mujer que escribe, porque de acuerdo al motivo de consulta se le refiere a cada una de nosotras, porque tenemos ramas distintas. Eso también es algo muy importante en Mujeres Sin Fronteras. No queremos ser un tipo de secta o cosa donde no, aquí pura cognitivo conductual, aquí puro psicoanálisis, porque es limitante. En el momento en que nadie dice algo contrario a ti, ya no hay riqueza en el diálogo. Entonces, lo primero que hacemos es identificar qué tipo de rama le gustaría a la mujer que pide información. A veces ahora sí solicitan ya tal cual la rama, e incluso nos vamos al siguiente nivel. Como hay una parte de las historias destacadas donde está nuestro como biografía de cada una de nosotras, ya solicitan, yo quiero con la psicóloga Melanie, porque ahí vi que dice que trauma y yo quiero con la psicóloga Jess, porque ahí vi que dice que familia y eso es lo que yo quiero atender. Ya después de que nos hacen este tipo de vaciado de información, lo que hacemos es mandarles el contacto de la terapeuta. ¿Por qué? Porque en un proceso de este tipo es muy importante que la persona asuma desde el inicio su responsabilidad. Y el asumir la responsabilidad es evidentemente hacerte cargo de yo pedir la ayuda, yo hablar, yo hacer todo esto. Y también esto nos lleva a la cuestión del pago. Evidentemente la psicoterapia, lo de las becas que preguntas, continúa siendo un privilegio aquí en México, no debería serlo. Y es una conversación muy difícil para nosotras. Por ahí tenemos un live hablando sobre esto, porque sí estamos de acuerdo que hay una necesidad que debe ser atendida
y que también hay que acercar el servicio a las mujeres, sobre todo hablando de la perspectiva feminista. Sin embargo, está la problemática de tampoco podemos becarlas al 100%, porque nosotras también somos mujeres resistiendo en el sistema, mujeres que según las estadísticas, las psicólogas ganamos menos de la mitad de los psicólogos hombres. Y añádele el sesgo de edad. Todas nosotras no somos chiquititas, pero no estamos socializadas de alguna manera en que la gente nos lea como alguien con muchísima experiencia. En ese sentido, suelen abaratar bastante nuestro trabajo. Por medio de las becas o las medias becas que otorgamos, llegamos a un punto en que consideramos justo por nuestra labor, pero también considerando la problemática social y económica que vivimos como mujeres mexicanas, y llegamos a un acuerdo que puede modificarse en cualquier momento. Si me empieza a ir mejor, puedo platicar con la terapeuta para que esto sea un poco más justo para ella, y de esa manera ya en cuanto se acuerda la primera cita, se inicia el proceso psicoterapéutico. Muchas gracias. Y para concluir la entrevista, me gustaría hablar un poco de qué ocurre cuando en terapia se recomiendan medicamentos para mejorar la salud mental. ¿Cómo nos ayudan en estos casos y por qué hay tantos estigmas en torno a la medicación? O sea, sabemos que en psicoterapia, o sea, no se dan medicamentos, sino que se canaliza, pero si nos pueden contar un poco más de estos estigmas y cómo ayudan en específico a la salud mental de las mujeres. Yo creo que tiene que ver, bueno, por lo menos desde mi experiencia, no sé qué digan Melanie y Val, que de pronto este estigma viene un poco de la psiquiatría gringa. En Estados Unidos es muy común que los psiquiatras tengan especialidades en psicoterapia y en psicoterapia. Entonces, el servicio psicológico en Estados Unidos es muy costoso, por lo que la mayoría dicen, bueno, pues aquí 2 en 1, voy al psiquiatra, me medica, porque el psiquiatra sí medica, y al mismo tiempo tomo terapia, ¿no? Esto es una práctica súper común en Estados Unidos, y aquí pues se televisa, ¿no? Entre que vemos películas de más, decimos, claro, está en terapia y está medicando. Entonces, yo he tenido pacientes que llegan directito a preguntarme, bueno, ¿y tú me puedes medicar? No, entonces no, gracias. Yo también estoy con así, creo que hay que quitarnos si ese estigma, o sea, no es como de, el medicamento es grave y es malo y nadie debería tomarlo, no, claro que si es necesario, si tú lo sientes así, si de nuestro lado también vemos que ya es una situación donde ya se está logrando a lo mejor tener a la persona que ya estamos viendo más cosas, pues sí, abrir la oportunidad de referir con quien se debe de referir, ¿no? O sea, con el psiquiatra, que es el único que puede dar esa medicación, ¿no? Ningún psicólogo o psicóloga o psicólogo puede medicar a menos que no haya estudiado medicina y se haya especializado en psiquiatría. Eso creo que es muy importante, aunque nosotras a lo mejor sí llevamos en nuestra misma carrera, ¿no? Ciertas cosas de psicofarma, pues sí, pero no estamos hechos para un medicamento, ¿no? O sea, para y creo que también es bueno como saber que no tenemos por qué también tenerle miedo, o sea, como al medicamento. Al final de cuentas, a veces nos puede servir, ¿no? Hay muchos más, ¿no? Es que te vas a volver adicto al medicamento psiquiátrico, ¿no es cierto? No es cierto, dependiendo de cómo se lleve, dependiendo del seguimiento que tengas. Es un compromiso muy grande. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a tomar un medicamento y de repente de la noche a la mañana digo, no quiero, pues bienvenido, porque hay muchísimas efectos secundarios, ¿no? Entonces no es cualquier cosa ir y decirlo, ¿no? Sino es hacernos cargo de la importancia que esto toma, saber que estar como controladas, ¿no? Con especialistas que nos van a ayudar, con el psicólogo y el psiquiatra, ¿no? Que nos pueden ayudar a converger, ¿no? Esa situación mental y ser como muy conscientes de esto, ¿no? O sea, sí hay que quitarnos un poco ese estigma de que es algo malo, ¿no? Y al contrario, simplemente ser conscientes de la responsabilidad que se lleva. Y pues bueno, también, o sea, no es una obligación. Si tú también como paciente dices, o sea, lo hablo de experiencia, ¿no? Personal, en algún punto dices, no, yo ya necesito medicamento, ¿no? Pero no quería, o sea, dentro de mí decía, no estoy muy segura, ¿no? Y bueno,
topé con una buena analista, ¿no? Y fue como de, no, vamos a darnos un tiempo, ¿no? Vamos a trabajar de otra forma. Y ya no requerí, ¿no? O sea, creo que también es válido que si tú como paciente no quieres, no estás segura, pues también escuchar eso, ¿no? Y ver qué alternativas puede haber al respecto, ¿no? Y todo lo contrario, si realmente quieres, también ir en búsqueda de aquello, pero con quien sepa. Igual lo que sí, o sea, lo que creo que sí también es importante es, ok, no medicamos ni obligamos a nadie, pero creo que sí, dentro de nuestro código de ética, sí está, de pronto hay pacientes que tú sabes que sí necesitan medicamento y ahí sí tienes que intervenir, no medicando, pero sí ahí se hace una intervención de, oye, probablemente sí sea necesario que busques ayuda psiquiátrica, ¿no? Oye, probablemente no se van a obligar, pero depende el paciente, depende el momento, es cuando tú como pues como psicóloga si dices, híjole, creo que es momento de empezar a buscar ayuda por tal y por tal y por tal. Muchísimas gracias. Nos resulta súper enriquecedora esta conversación con ustedes. Seguramente más adelante tendremos otra serie donde sigamos profundizando de temas de salud mental, pero como un primer acercamiento en torno a la salud mental con esta perspectiva de género, una perspectiva además feminista de psicoterapia con ustedes, nos resulta súper ilustrativa para conocer estas otras perspectivas y visibilizar el trabajo de mujeres. Entonces les agradecemos un montón y pues bueno, en la descripción de este video vamos a dejar los detalles para que puedan contactar a Mujeres Sin Fronteras. Muchas gracias.